días a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Ante todo, quiero agradecer al Gobierno del Estado, al Instituto de la Mujer Oaxaqueña, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y al Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca la organización y celebración de este espacio colectivo y plural de reflexión. Soy Leticia Álvarez Martínez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la 61ª Legislatura del Congreso del Estado y, entre otras comisiones, soy integrante de la Comisión Permanente de Equidad de Género. El tema de mi intervención lo considero una especie de informe, porque me permite comunicarles sobre el proceso legislativo que llevamos a cabo en el Congreso del Estado en el año 2012, por medio del cual fue elaborado y aprobado el nuevo Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, el cual coloquialmente llamamos CIPEO, enfocado hacia el tema de la participación política electoral de las mujeres. Pero antes de avanzar en el tema, considero que es importante contextualizar la participación política de las mujeres en el contraste de la reforma electoral del país y de Oaxaca. Digo esto porque, como sabemos, Oaxaca ha sido una de las últimas entidades federativas donde se ha vivido la alternancia en el poder y en donde más perduró el régimen hegemónico, ensamblado en una ley electoral que había quedado obsoleta, pues respondía a una lógica de mantenimiento del estatus político hegemónico, a cambio de ignorar la nueva pluralidad y la diversidad política y electoral del Estado. En efecto, mientras que en el escenario nacional se venía viviendo un proceso social y político de transición a la democracia, reflejado en las diversas reformas que se hicieron al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, en términos coloquiales. En los años de 1990, 1993, 1994, 1996 y 2007, aquí en Oaxaca la reforma electoral quedó suspendida por 13 años, a partir de 1995, lo que al final fue una de las raíces de la crispación política del Estado. Mi afirmación la fundo en el hecho de que en el marco del federalismo, las reformas federales en materia electoral se adoptaban y aplicaban posteriormente por las entidades federativas, aunque en algunos casos, como fue en Oaxaca, en el tema de las cuotas de género dábamos un paso más hacia adelante. En los años de la reforma electoral, en Oaxaca el espíritu de la reforma al COFIPE de 1990 fue adoptado por el CIPEO en 1992 y las reformas al COFIPE de 1993 y 1994 fueron adoptadas por el CIPEO en 1995. Sin embargo, una de las reformas más importantes de aquellos años, como fue la reforma de 1996, que estableció las condiciones necesarias para la alternancia que vivió la nación en el año 2000, ya no fue adoptada por nuestro CIPEO, sino hasta la reforma local del 2008. Es importante recordar que la inusitada actividad legislativa para reformar la ley electoral se debió principalmente a la necesidad de darle confiabilidad al sistema electoral, así como a reestructurar el sistema político representativo y adecuarlo a la nueva pluralidad política de la nación, en el horizonte de la construcción del Estado constitucional y democrático, que es hacia donde nos dirigimos en el siglo XXI. Y ya que se trataba de transitar hacia la democracia y su consolidación, fue insoslayable que entre los múltiples temas de la reforma se tuviera que abordar el tema de la representación y la participación política de las mujeres a través del sistema de cuotas de género. Debemos recordar
que las denominadas cuotas de participación de sexo a cuotas de participación de mujeres es una medida de carácter compulsivo y provisional que tiene como objetivo mejorar la participación política de las mujeres y para mejorar la calidad de la democracia, que deben ser reguladas jurídicamente para no quedar sujetas a la buena voluntad de los actores y del rejuego político del momento. Las primeras experiencias de aplicación de cuotas de participación por sexo se dieron en los ámbitos de los partidos políticos de Europa, sobre todo de los identificados con la socialdemocracia. En la década de 1970, el Partido Socialista Noruego aprobó un mecanismo para asegurar un 40% de ambos sexos en toda instancia de decisión, gestión, dirección y representación. Posteriormente, en la década de 1980, los partidos socialdemócrata alemán y socialista obrero español tomaron esa ruta. En la última década del siglo XX, estos mecanismos fueron adoptados para la representación parlamentaria de países como Francia, Dinamarca, Suecia y Finlandia, con cuotas de entre el 30 y el 40% de mujeres electas. En América Latina, la discusión sobre cuotas por sexo se extendió no solamente a los partidos de izquierda, sino a una variedad de partidos de diferente adscripción ideológica. Solamente a manera de ejemplo de diferencias ideológicas, cito algunos de los partidos políticos que han incorporado cuotas como medidas de promoción de mujeres a cargos electivos, como el Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, el Partido Revolucionario Institucional de México, la Asociación Nacional Republicana del Paraguay y el Partido de los Trabajadores de Brasil. En el caso de México, el tema de la representación política de las mujeres fue un tema que empezó a ser colocado en el debate, de tal manera que mediante la reforma al COFIPE, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 1993, fue incorporado un párrafo 3 al artículo 175, que disponía lacónicamente lo siguiente: los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de la postulación a cargos de elección popular. Así, la participación política de las mujeres quedaba sujeta a la buena voluntad de las dirigencias partidistas, porque el texto de la ley ni siquiera alcanzaba el rango de norma jurídica, porque su naturaleza era declarativa, es decir, que su incumplimiento no ameritaba sanción alguna. El 1 de octubre de 1997 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la reforma a los artículos 11, párrafo 2 y 136, párrafo 4 del CIPEO, con la cual Oaxaca dio un paso hacia adelante al establecer que los partidos políticos registrarían fórmulas completas de candidatos a diputados según los principios de mayoría relativa y representación proporcional, en las que garantizarían la representación de hombres y mujeres propietarios y suplentes en un mínimo del 30%. Es decir, que aunque ya había un presupuesto normativo que establecía un piso mínimo porcentual de representación a favor de las mujeres, aún no teníamos una norma integrada, porque el incumplimiento no ameritaba sanción, y esto, por supuesto, que dio pauta para la simulación y el engaño. Como esta situación se estaba presentando en el escenario nacional, el 24 de junio de 2002 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 175, párrafo 3, 175-A, 175-B y 175-C del COFIPE, por medio de las cuales se estableció ahora sí como una norma integrada el presupuesto normativo de establecer una cuota del 30% a favor de las mujeres,
y para el caso de incumplimiento se impusieron como sanciones la amonestación pública y la negativa de registro. Sin embargo, el artículo 175C, en su párrafo 3, estableció la excepción a la norma bajo el argumento de no romper el principio constitucional de igualdad, que en el caso de las candidaturas de mayoría relativa que hubieran sido resultado de un proceso de elección mediante voto directo, con lo que la cuota de género quedaba nuevamente relegada. El 14 de enero de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo COFIPE, que en sus artículos 219, 220 y 221 estableció el sistema de cuota de género, ahora en un umbral del 40% en el caso de las candidaturas de mayoría relativa, dejando subsistente la excepción cuando hubieran sido resultado de un proceso de elección mediante voto directo. En el caso de las candidaturas de representación proporcional, dispuso que las listas de representación proporcional se integraran por segmentos de 5 candidaturas y que en cada uno de los segmentos de cada lista habrá 2 candidaturas de género distinto de manera alternada. Con excepción de los bloques de las candidaturas de representación proporcional, este sistema fue adoptado por los artículos 12 y 160 del nuevo CIPEO, publicado en el Diario Oficial del Estado de fecha 8 de noviembre de 2012. Debemos reconocer que este CIPEO progresó en la visión del sistema de cuotas, al establecer en su artículo 62, párrafo 1, inciso C, fracción 3, que cada partido político tendría derecho a recibir hasta el 5% adicional del financiamiento anual que le correspondiera para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Esta era la ley de cuotas que imperaba en Oaxaca cuando la legislatura a la que pertenezco se instaló. En un gobierno de alternancia, la reforma electoral era un pendiente de la transición democrática, motivo por el cual existían 7 iniciativas para reformar diversos artículos del CIPEO. Por la misma razón, el día 2 de mayo de 2012 presenté 2 iniciativas integrales: el nuevo Código Electoral y de Participación Ciudadana y otra, la Ley Orgánica del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Para lo que importa en este foro, quiero resaltar que en cuanto a la representación política, pugnamos por avanzar hacia la paridad en las candidaturas a cargos de representación popular, pero nos encontramos con resistencias férreas que no nos permitieron avanzar en el objetivo. Sin embargo, nos abrieron un margen de negociación que nos permitió eliminar la excepción a la cuota de género. En el caso de las candidaturas de mayoría relativa que hubieran sido resultado de un proceso de elección mediante voto directo, así como establecer la paridad en las obligaciones de los partidos políticos y del propio Instituto Electoral, y la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Al final, logramos un sistema mixto integrado por los artículos 19, párrafo 1, inciso F, 43, fracción 6, 101, fracciones 15 y 20, 107, párrafo 1, fracción 3, inciso C, 153, párrafos 6, 7 y 8 y 158 del CIPEO en vigor, en donde coexisten el sistema de cuotas con la paridad. Esto porque en el caso de las candidaturas a diputados por ambos principios subsiste el sistema de cuotas del 40% de candidatos, propietarios y suplentes de un mismo género, procurando llegar a la paridad de género. En el caso de los municipios del régimen de partidos políticos, se procurará integrar planillas con al menos el 40% de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género. Sin embargo, en el caso de los consejos general, distritales y municipales electorales,
su conformación quedó establecida bajo el principio de paridad. De igual manera, como obligaciones de los partidos políticos, quedó establecido el acceso paritario a los cargos de representación popular y en la integración de sus órganos de dirección. Debo reconocer que el incumplimiento del principio de paridad en los consejos electorales y en los órganos de dirección partidista aún no tiene sanción alguna, por lo que el perfeccionamiento de la norma es un trabajo legislativo pendiente. Sin embargo, tengo la convicción de que la integración paritaria en los órganos autónomos constitucionales irá permeando, como ya sucede en la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en donde de los 3 consejeros que la integran hay 2 mujeres. Para terminar, quiero señalar que en el sistema de cuotas de representación política no es exclusivo de las mujeres, sino que en todo régimen político representativo como el nuestro han existido históricamente acuerdos políticos para establecer cuotas de representación a favor de los sindicatos, de los sectores privado y social, de minorías étnicas o religiosas. La novedad radica de que en el caso de las mujeres hay un reconocimiento previo de nuestra discriminación, por lo que su erradicación se hace jurídicamente como una acción afirmativa de carácter temporal. En conclusión, puedo decir que con el nuevo CIPEO logramos avances significativos, pero que aún quedan muchas tareas que realizar para avanzar en el tema, como la capacitación y la formación de ciudadanía que debemos de emprender las mujeres de todos los partidos políticos, teniendo como objetivo común relevar la calidad de nuestra representación, acumular poder femenino y pugnar para que la igualdad sea un valor de nuestra democracia, que son las condiciones mínimas que nos permitirán llegar a la paridad en la representación política de Oaxaca. Muchas gracias. Murió,